Nadie lo vio venir. La voz que definió una era del periodismo español, el hombre detrás de decenas de miles de entrevistas que marcaron a generaciones, acaba de dejarnos. Su partida no es solo el final de una vida, sino el cierre de un capítulo inigualable en la historia de la comunicación. Y lo que se ha revelado sobre su trayectoria nos conecta con algunos de los nombres más grandes del siglo XX de una forma que cambia completamente la historia que conocíamos. Nos adentramos en el universo de Joan Armengol Costa, el legendario periodista de radio y televisión que ha fallecido a los 91 años este pasado domingo de madrugada en Barcelona, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a su entorno. Pero, ¿quién era realmente Joan Armengol Costa para aquellos que no le conocieron? ¿Y por qué su figura es tan relevante? Armengol, nacido en Igualada, Barcelona, en 1934, se convirtió en una leyenda viva, un verdadero referente para el periodismo catalán y español. Su inconfundible estilo y su capacidad para desarmar a cualquier entrevistado le valieron apodos como el hombre entrevista, o incluso, según medios especializados, el mayor entrevistador de la historia de la radio. El evento que nos convoca hoy es, sin duda, su despedida. Este domingo, en las primeras horas de la madrugada, Barcelona se despidió de uno de sus hijos más ilustres. La noticia ha sido un golpe para el mundo de la comunicación, aunque la vida de Armengol fue extraordinariamente larga y prolífica. Su muerte marca el final de una carrera de más de 60 años, en la que su micrófono fue testigo privilegiado de la historia, capturando las palabras de líderes mundiales, estrellas de cine y leyendas de la música. La magnitud de su legado es tal que, aunque su partida era parte del ciclo natural de la vida, no ha dejado de generar una profunda tristeza y un aluvión de recuerdos en la industria. Aunque las redes sociales no existían en la mayor parte de su carrera, su influencia es innegable. La noticia de su fallecimiento, confirmada por diversas fuentes periodísticas, ha generado un eco inmediato en el sector, donde colegas y admiradores han comenzado a recordar su figura. En este primer momento, las declaraciones oficiales han sido de profundo respeto y admiración. No se trata de una noticia que genere tendencias virales con memes, sino más bien de un reconocimiento solemne a una figura monumental cuyo impacto trasciende la fugacidad de lo digital. La reacción ha sido de luto y de unánime reconocimiento a su brillante trayectoria. Para entender la verdadera dimensión de Joan Armengol Costa, tenemos que retroceder varias décadas en el tiempo. Su camino en el periodismo comenzó muy temprano, con apenas 15 años, en Radio Juventud de su natal Igualada. Fue allí donde, el 22 de enero de 1950, tuvo el honor de pronunciar la locución inaugural de la primera emisión oficial de la emisora. Ese fue el primer paso de una andadura que lo llevaría a lo más alto. En 1957, se incorporó a Radio Barcelona, parte de la cadena SER, donde su talento como entrevistador floreció y se consolidó, destacándose rápidamente por su prolífica labor. Su carrera dio un salto crucial en 1971, cuando pasó a formar parte de RTVE. En esta institución, compaginó su trabajo en Radio Nacional de España con tareas de redactor en Televisión Española, donde llegó a ser editor del informativo Miramar, coordinador y adjunto al jefe de informativos de TVE en Cataluña, y director de programas especiales. Fue una pieza fundamental en las emisiones de TVE en catalán, tanto antes como durante la efervescencia de la transición democrática. Tras décadas de trabajo incansable, en la última etapa de su vida profesional, ya en 1996, Armengol estrenó el programa de entrevistas Amb llum propia en Radio Estel, medio en el que trabajó durante sus últimos años antes de su merecida retirada, dejando una huella imborrable en cada casa emisora por la que pasó. Joan Armengol, con sus 91 años, era mucho más que un periodista, era un ícono. Nacido en 1934 en Igualada, Barcelona, se forjó una reputación imperecedera como el hombre entrevista, un título que encapsula a la perfección la esencia de su carrera. Se le conocía por una pregunta que se convirtió en su sello personal, casi un ritual: ¿motivo y alcance de su visita? Esta cuestión, aparentemente sencilla, pero profundamente reveladora, la formuló a decenas de miles de personalidades a lo largo de más de 6 décadas de profesión. Su figura no solo era sinónimo de profesionalidad, sino también de una curiosidad insaciable y un respeto profundo por cada voz que pasaba por su micrófono. La trayectoria de Armengol se forjó en las ondas, principalmente en Radio Barcelona y,
posteriormente, en los estudios de Radio Nacional y Televisión Española. Su método era único y legendario. Solía acudir personalmente al aeropuerto de Barcelona para entrevistar a pie de pista a los personajes recién llegados, capturando sus primeras impresiones con una inmediatez y cercanía que definieron una época. Era un maestro en el arte de la conversación, capaz de extraer historias fascinantes de sus interlocutores. Entre sus entrevistas más célebres, se cuenta la realizada a los mismísimos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr de The Beatles, durante la única visita del mítico grupo a la ciudad condal en 1965, un momento histórico para la música y la cultura popular. Pero la lista de figuras de talla mundial que pasaron por su micrófono es asombrosa. Armengol entrevistó a estrellas de cine como la icónica Ava Gardner, el inigualable cómico Jerry Lewis y el colosal Charlton Heston. También dialogó con leyendas musicales como Louis Armstrong, líderes políticos e intelectuales de la talla de Josep Tarradellas, a quien tuvo acceso directo y entrevistó en numerosas ocasiones, incluso antes de su regreso del exilio, y el mismísimo Richard Nixon. Artistas visuales como Salvador Dalí y el famoso payaso Charlie Rivel también se sentaron frente a su micrófono. Su habilidad para establecer una conexión genuina con cada uno de ellos, haciendo que se abrieran y revelaran facetas inéditas, fue lo que lo consolidó como un entrevistador sin parangón. Las reacciones ante el fallecimiento de Joan Armengol Costa no se han hecho esperar, y son unánimes en su reconocimiento a una carrera excepcional. Oriol Nollis, el director de Hal2Cat de RTVE, declaró a Europa Press que Armengol fue una figura histórica que tuvo el privilegio de entrevistar a grandes figuras cuando viajaban a España, especialmente a Barcelona. Nollis destacó que Armengol se convirtió en un periodista de referencia para cualquier personaje relevante que aterrizara en la capital catalana, desde jefes de Estado hasta artistas legendarios, capturando sus primeras impresiones con un estilo directo y cercano que marcó una época en el periodismo. Sus palabras resuenan como un testimonio del impacto perdurable de Armengol en la profesión. Por su parte, Esteve Crespo, director de RTVE Cataluña, subrayó el acceso directo que tuvo el periodista a personajes clave de Cataluña. Esta capacidad para conectar con figuras como el presidente Josep Tarradellas fue crucial. De hecho, Crespo reveló que él mismo entrevistó a Armengol para el documental Una manera de fer. President Tarradellas, un proyecto realizado con motivo del 40 aniversario del regreso de Tarradellas del exilio. Esta entrevista dentro de un documental demuestra la relevancia histórica de Armengol como fuente y testigo privilegiado de los acontecimientos más importantes de su tiempo, un puente entre el pasado y el presente que ahora se cierra con su partida. Expertos en la historia de la radio y la televisión, y en la cultura pop española, coinciden plenamente con las palabras de Oriol Nollis y Esteve Crespo. La figura de Joan Armengol Costa es un pilar fundamental en la comunicación de nuestro país. Nollis, desde su posición de director en RTVE, lo describe no solo como un entrevistador privilegiado, sino como el periodista de referencia que garantizaba que cualquier figura de calibre mundial que pisara suelo español, especialmente Barcelona, tendría un encuentro significativo con él. Esto habla de una credibilidad y una importancia institucional que pocos periodistas han alcanzado. El impacto de su legado es incalculable. Aunque su carrera ya había llegado a su fin con la jubilación, la muerte de Armengol nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de un periodismo basado en la cercanía, la pregunta incisiva y la conexión humana. Su obra no solo enriquece los archivos históricos, sino que también sirve de inspiración para las nuevas generaciones de comunicadores. Su compromiso con la información y su habilidad para capturar la esencia de sus entrevistados le otorgaron un lugar imborrable en el corazón de la audiencia y en los anales del periodismo, dejando un vacío que será difícil de llenar. Este suceso nos recuerda inevitablemente a otros grandes de la comunicación que, a lo largo de la historia, han definido una época con su estilo y su presencia. Personajes que, como Armengol, se convirtieron en la voz y los ojos de su tiempo, capaces de acercar a las grandes figuras al público de una manera única. La historia se repite en el sentido de que, cada cierto tiempo, una figura clave nos deja, pero su obra y su legado permanecen, convirtiéndose en el faro para quienes les suceden. Armengol, con su motivo y alcance de su visita, deja una lección atemporal sobre la importancia de la curiosidad y el respeto en el periodismo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante y, si me apuráis, un tanto confusa. La mayoría de las fuentes que hemos consultado,
incluyendo el texto original que dio pie a esta narración, concuerdan en que Joan Armengol Costa falleció este domingo de madrugada o este domingo por la mañana. Sin embargo, una de las fuentes proporcionadas, un medio especializado, sorprendentemente afirma que el periodista falleció en Barcelona el 4 de enero de 2026. Esta contradicción es notable, ya que 2026 es una fecha en el futuro. Ante esta discrepancia, y considerando que el resto de las fuentes apuntan a un fallecimiento reciente, nos ceñimos a la información de que su partida ocurrió este pasado domingo, siendo la fecha futura un claro error en esa única fuente. Algo no cuadra, pero la vasta mayoría de la información es consistente en su fecha de fallecimiento. En las redes sociales, aunque no haya tendencias con hashtags explosivos dada la naturaleza del evento, la noticia ha generado un torbellino de respeto y emotividad entre profesionales del sector y aquellos que crecieron escuchando su voz. Muchos han compartido anécdotas personales o recuerdos de entrevistas icónicas de Armengol, y el reconocimiento general es hacia su profesionalidad y humanidad. Los mensajes son de duelo, pero también de celebración por una vida dedicada al periodismo de la más alta calidad. Es un momento de unánime tributo a un maestro, y aunque no hay memes, sí hay una gran cantidad de hilos y publicaciones que analizan su impacto. Las posibilidades de lo que viene ahora, más allá del dolor por la pérdida, se centran en el reconocimiento póstumo de su figura. El funeral, con la capilla ardiente abierta a este lunes y el entierro el martes, será un punto de encuentro para compañeros de profesión y admiradores. Es probable que se produzcan homenajes en los medios en los que trabajó, y su obra será revisada y recordada con la profundidad que merece. No descartamos que se retomen documentales o especiales que profundicen en su figura, pues Joan Armengol Costa es, sin lugar a dudas, un referente indispensable que seguirá inspirando el periodismo del futuro. Para entender bien a Joan Armengol, hay que conocer el entorno que le rodeó y que, en cierta medida, le forjó como periodista. Su círculo íntimo estaba compuesto, en gran parte, por sus compañeros de profesión en las diversas casas donde dejó su huella. Radio Igualada en sus inicios, la influyente Radio Barcelona de la cadena SER, y la todopoderosa RTVE, donde trabajó codo con codo tanto en Radio Nacional como en Televisión Española. También colaboró con medios escritos como El Correo Catalán y la revista Ondas. Este entorno profesional fue su segunda familia, y con ellos compartió los entresijos de una profesión que amó hasta el final, construyendo una red de respeto y admiración mutua que perdurará. En los últimos años de su trayectoria profesional, antes de su retiro, Joan Armengol encontró un nuevo hogar en Radio Estel. Allí, en 1996, estrenó el programa de entrevistas Amb Llum Propia, un espacio que, sin duda, llevaba su sello personal y en el que continuó ejerciendo su maestría. Esta etapa final en Radio Estel fue la culminación de una vida dedicada al micrófono, un cierre digno para una carrera extraordinaria que mantuvo su brillo hasta el último momento activo. Aunque se retiró, su legado continuó resonando, y su figura se mantuvo como un referente ineludible en el panorama de la comunicación española. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, la información sobre su velatorio se ha consolidado. La capilla ardiente para dar el último adiós a Joan Armengol Costa estará abierta en el tanatorio barcelonés Sancho de Ávila. Los restos del periodista podrán ser velados desde este lunes a las 15 horas, ofreciendo un espacio de recogimiento y homenaje. Esta disposición se mantendrá hasta el martes, poco antes de las 10:45 horas, momento en el que se procederá a un acto tan solemne como el propio funeral. En los próximos días, se espera una ola de tributos y reconocimientos póstumos que seguirán enalteciendo la figura de Joan Armengol. El martes, a las 10:45 horas, se celebrará el funeral en el mismo tanatorio Sancho de Ávila, un momento clave para que familiares, amigos y compañeros de profesión puedan despedirse de este maestro del periodismo. No descartemos que las principales cadenas de radio y televisión dediquen programas especiales a repasar su vasta trayectoria, recuperando algunas de sus entrevistas más memorables y analizando su impacto duradero en la comunicación. Este tipo de historias suelen tener un eco prolongado, y seguramente lo que sabemos ahora es solo el inicio de un merecido recuerdo a su impresionante legado. Recapitulemos todo este emotivo momento. El legendario periodista Joan Armengol Costa, el hombre entrevista que con su icónica pregunta conectó con las mayores figuras del siglo XX, nos ha dejado a los 91 años en Barcelona este pasado domingo.
Su fallecimiento ha generado un unánime reconocimiento de su brillante e inigualable trayectoria, con figuras clave del periodismo español rindiéndole tributo. Y lo que parecía una simple noticia de defunción resulta ser el cierre de una era, y una oportunidad para recordar la huella indeleble de un maestro. Esta historia está lejos de terminar, pues su legado perdurará por siempre. El mundo del espectáculo nunca descansa, pero a veces se detiene para honrar a sus verdaderas leyendas. Al final, la vida de los grandes periodistas siempre nos recuerda que detrás del brillo de las noticias y las entrevistas exclusivas, está la pasión, la curiosidad y la dedicación incansable de quienes nos las cuentan. Solo que con millones de ojos y oídos atentos. ¿Y tú, qué entrevista de Joan Armengol recuerdas con más cariño? ¿Qué aspecto de su carrera te parece más fascinante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este profundo repaso a la vida de una figura tan influyente, dale like y suscríbete para más contenido como este.